vamos a poner una pregunta de lo que hemos leído, de lo que tú has comprendido del libro, de lo que te gustaría todavía encontrar. Vamos a poner una pregunta ahí en el chat. A ver, 2 minutitos, anímense. Que veamos al menos 3, 4 preguntas. Yo les tengo una. Mi pregunta es, ¿realmente tienes fe? Y la otra pregunta sería, ¿bajo qué creencia es tu fe? A mí esas 2 preguntas, con lo que hemos estado leyendo y con lo que vamos a leer, me resonaron bastante. A ver, José, redáctanos ahí en el chat una pregunta. Araceli, Lupita. Si no, sí pueden abrir ahí su chat, ¿verdad? Y si no, abran su micrófono y me la dicen y yo la escribo, como se les haga más fácil. ¿Quién quiere? A ver, díganme y les abro el micro. Bueno, pues ya que está aquí Araceli, vamos a abrirle el micrófono a Araceli. A ver, Ari, ahí está. Buenos Tú días. dime la pregunta y yo la anoto. Estaba formulándola en mi mente. Es mi pregunta o lo que me ha dejado este libro hasta donde lo llevamos ahorita es, ¿verdaderamente tengo un deseo ardiente? Oh, súper ¿Verdaderamente tengo buena. un deseo ardiente? Muy buena pregunta. Porque de repente siempre podemos decir que sí, ¿no? Y llegamos a Cincino, ¿y cuál es tu sueño? Y decimos, y a lo mejor realmente no está tan ardiente como dices. Ujú. ¿Tú, Lupita, tienes alguna pregunta? Gracias, Ari. Déjame, te quito el micro. Creo que ya, Lupita, a ver, ahí, préndele tú. Ahí está. Ok, no necesito poner la manita, ¿verdad? Pues No, ahí fíjate te que tengo. muy parecida tenía la pregunta como Araceli, que es, verás, em, es verdaderamente mi deseo de ser y de hacer, es el punto de partida desde el cual soñamos. ¿Cómo debo despegar? A ver, otra Es vez. ¿Es parecido verdaderamente? el ser, verás, un deseo de ser y de hacer. Es el punto de partida verdadera desde el cual he soñado. Muy, ¿Cómo muy debo de buena. despegar? Es verdaderamente mi deseo de ser, de hacer, Ser ese deseo, es el punto de partida desde el que he soñado. ese punto de partida. Ese es cómo debe ese sueño despegar. Si es verdaderamente lo que creo, lo que quiero ser, lo que quiero hacer. Es un poco parecido a lo que dijo Araceli. Es verdaderamente mi deseo de ser, de hacer, ese punto de partida del que he soñado o Ya. deseado, Ujú. deseado, y ¿Y qué? desde dónde debo despegar. Ajá. ¿Desde dónde debo despegar? Oye, hasta mejor que ChatGPT las preguntas, por eso no uso ChatGPT. Súper buenas preguntas. Pues ojalá todas las anoten y así todos vayamos formulándonos una pregunta. De verdad que el hecho de formular la pregunta, nuestro cerebro y nuestra conciencia se expande. Pues entonces vamos a dar inicio a nuestra lectura, que según yo, a ver, ustedes me comprobarán, según yo nos quedamos en la magia de la autosugestión.
Según yo nos quedamos ahí. Si alguien cree que ya lo leímos, dígame y nos quedamos un poquito más adelante. Pero según yo sí, porque es más o menos también la página que Vale tenía ahí, que tenía ahí registrado. Y si no, pues bueno, no nos va a hacer daño leer un poquito antes, porque desde que estábamos en ese capítulo, sí estábamos en ese capítulo. Eso es un hecho. ¿Sale? Pues vamos entonces a darle inicio a nuestra lectura con esas preguntas que están ahí en el chat, ir encontrando esas respuestas, sobre todo porque todo este capítulo y toda esta parte nos habla mucho justo de esa parte de la fe. Y es como algo bien importante cuestionarnos desde dónde está mi fe, ¿no? De alguna manera. Pues bueno, entonces, algo le moví aquí, espérenme. Mi barrita me está estorbando. Ahí está. Ahí está. Ok, dice la magia de la autosugestión. La prueba es simple y fácil de demostrar. Va ligada al principio de autosugestión. Por lo tanto, centremos la atención en el tema de la autosugestión para descubrir qué es y lo que puede alcanzar con ella. Se sabe que uno llega, finalmente, a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, sea la afirmación verdadera o falsa. Si un hombre repite una mentira una y otra vez, con el tiempo aceptará esa mentira como algo cierto. Más aún, creerá que es cierta. Todo hombre es lo que es a causa de los pensamientos dominantes que él permite que ocupen su mente. Los pensamientos que un hombre adopta deliberadamente y que anima con entusiasmo y con los que combina una emoción o más, constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan cada uno de sus movimientos, actos y hazañas. Aquí tenemos el enunciado de una verdad muy importante. Los pensamientos combinados con cualquiera de las emociones constituyen una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares o relacionados. Dice, los pensamientos combinados con cualquiera de las emociones constituyen una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares o relacionados. Un pensamiento así, magnetizado con la emoción, se puede comparar con una semilla que, cuando es plantada en tierra fértil, germina, crece y se multiplica una y otra vez, hasta que aquello que en un principio fue una semillita, se convierte en innumerables millones de semillas de la misma clase. La mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonicen con aquella que la domina. Cualquier idea, plan, pensamiento o propósito que uno abrigue trae infinidad de ideas afines. Adhiere estas ideas a su propia fuerza y crece hasta convertirse en el propósito maestro que domina y motiva al individuo en cuya mente se ha alojado. Volvamos al punto inicial. Para informarnos de cómo se puede plantar en la mente la semilla original de una idea, la información es fácil de entender. Cualquiera Cualquier idea, plan o propósito se puede fijar en la mente mediante la repetición del pensamiento. Por eso le damos instrucciones para que ponga por escrito un planteamiento de su propósito principal u objetivo primordial y preciso. Lo memorice y lo repita en voz alta todos los días hasta que las vibraciones auditivas hayan alcanzado su subconsciente. Decídase a dejar de lado las influencias de todo ambiente desfavorable para construir su propia vida a la medida. Al hacer un inventario de sus recursos y capacidades mentales, quizá usted descubra que su mayor debilidad sea su falta de confianza en sí mismo. Esta desventaja puede ser superada y la timidez transformada en coraje a través de la ayuda que el principio de la autosugestión proporciona. La aplicación de este principio puede ejecutarse mediante la sencilla enunciación de los impulsos de pensamiento puesto por escrito, memorizados y repetidos hasta que lleguen a formar parte del instrumental del que la facultad inconsciente de su mente disponga. Perdón, es que estaba aquí. Ok.
Se me abrió la paginita esta del aceptar. Decídase a dejar de lado las influencias de todo ambiente desfavorable para construir su propia vida a la medida. Al hacer un inventario de sus recursos y capacidades mentales, quizá usted descubra que su mayor debilidad sea la falta de confianza en sí mismo. Esta desventaja puede ser superada y la timidez transformada en coraje a través de la ayuda que el principio de sugestión proporciona. La aplicación de este principio puede ejecutarse mediante la sencilla enunciación de los impulsos de pensamientos puestos por escrito, memorizados y repetidos hasta que lleguen a formar parte del instrumental del que la facultad inconsciente de su mente disponga. Fórmula para la confianza en uno mismo. Primero, sé que tengo la capacidad de alcanzar el objeto del propósito definido en mi vida. Por lo tanto, exijo de mí mismo acción perseverante y continua hasta conseguirlo, y aquí y ahora prometo ejecutar tal acción. Segundo, me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente se reproducirán con el paso del tiempo en actos externos y físicos para transformarse en una realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos cada día en la tarea de pensar en la persona en que me propongo convertirme, creando de este modo una imagen mental clara. Esto me encanta. Concentraré mis pensamientos durante 30 minutos al día, cada día en la tarea de pensar en la persona en que me propongo convertirme. Esto está bueno tomarle ahí una fotito o irlo anotando, ¿eh? Tercero, sé que mediante el principio de la autosugestión, cualquier deseo que abrigue con perseverancia buscará expresarse a través de ciertos medios prácticos para obtener el objeto que haya tras él. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos cada día a exigirme el desarrollo de la confianza en mí mismo. Cuarto, he escrito con claridad una descripción del objetivo primordial de mi vida y nunca dejaré de esforzarme hasta que haya conseguido la suficiente confianza en mí mismo para alcanzarlo. Quinto, comprendo con claridad que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo, a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Por lo tanto, no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos a los que afecte. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo emplear y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme por obra de mi disposición de servir a otros. Eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo y cultivaré el amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Firmaré esta fórmula con mi nombre, la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez cada día, con la fe absoluta de que influirá gradualmente en mis pensamientos y mis actos para que yo me convierta en una persona que confía en sí misma y que goza del privilegio del éxito. Así que son esos 5 pasos para nuestra fórmula de confiar en nosotros mismos. Tras esta fórmula hay una ley de la naturaleza que ningún hombre ha sido todavía capaz de explicar. El nombre por el que dicha ley se conoce tiene poca importancia. Lo que importa de ella es que funciona para la gloria y el progreso de la especie humana, si es usada de forma constructiva. Por otra parte, si se le usa destructivamente, destruirá con la misma facilidad. En esta afirmación podemos encontrar una verdad muy importante. Quienes se hunden en la frustración y acaban su vida en la pobreza, la miseria y la angustia, lo hacen a causa de la aplicación negativa del principio de autosugestión. La causa se puede encontrar en el hecho de que todos los impulsos del pensamiento tienen tendencia a vestirse de su equivalente físico. El desastre del pensamiento negativo. El subconsciente no distingue entre impulsos de pensamientos positivos o negativos. Trabaja con el material que le suministramos a través de nuestros impulsos del pensamiento.
El subconsciente traducirá en algo real un pensamiento regido por el miedo con tanta facilidad como transformaría en realidad un pensamiento regido por el coraje o por la fe. Tras esta fórmula, una ley de la naturaleza... Ay, espérenme, me perdí aquí. Aquí está. Tal como la electricidad hace girar las ruedas de la industria y rinde servicios útiles si se le emplea correctamente, o acaba con la vida si se hace mal uso de ella, así, la ley de la autosugestión nos conducirá a la paz y a la prosperidad, o nos arrancará hacia el valle de la miseria, el fracaso y la muerte, de acuerdo con el grado de comprensión y aplicación que tengamos de ella. Si uno se llena la cabeza de miedos, dudas y desconfianza en su capacidad para conectar y usar la fuerza de la inteligencia infinita, la ley de la autosugestión adoptará ese espíritu de desconfianza y lo usará como patrón mediante el cual el subconsciente lo traducirá en su equivalente físico. Híjole, qué fuerte, ¿verdad? Así como el viento arrastra un barco hacia el este y otro hacia el oeste, usted será elevado o hundido por la ley de la autosugestión, de acuerdo con la manera en que usted oriente las velas de su pensamiento. La ley de la autosugestión, que puede elevar a cualquier persona a niveles asombrosos de realización, queda bien descrita en los siguientes versos. Si piensas que estás vencido, lo estarás. Si piensas que no te atreves, no te atreverás. Si te gusta ganar, pero piensas que no puedes, es casi seguro, no ganarás. Si piensas que perderás, estás perdido. Pues en el mundo encontramos que el éxito empieza en la voluntad del hombre. Todo está en el estado mental. Si piensas que eres inferior, lo eres. Tienes que pensar alto para ascender. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de poder ganar. Las batallas de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o al más rápido, pero tarde o temprano el hombre que gana es el hombre que piensa que sí puede. Observe las palabras que se han destacado y captará el profundo significado que el poeta expresa. Piensa que sí puede. Yo sé que dentro de nuestra lectura, o más bien el taller de la lectura es poder compartir desde lo que la lectura nos dice, pero ahorita mientras leía, al menos a mí cuando me cuesta mucho trabajo tener una autosugestión positiva, no sé si ustedes conocen las palabras del Ho'oponopono, que dice te amo, lo siento, te perdono, gracias. Cuando yo estoy así como que no puedo pensar positivo, yo me pongo a repetir esas palabras como merolico o buscar una palabra, incluso quien es católico, por ejemplo, puede rezar, puedes decir un mantra, quien trabaja como en la parte hinduista, por ejemplo. Entonces, todas esas palabras nos ayudan a nosotros a quitarnos esa autosugestión negativa, ¿no? Porque a veces yo creo que es bien difícil poder mantener la mente siempre positiva. Entonces les dejo ahí ese tip. Es como aferrarnos a una palabra en nuestra mente, ¿no? Hasta que nuestra mente como que logra encontrar nuevamente la calma. Bueno, dice, ¿qué genio yace dormido en su cerebro? En algún rincón de su carácter está latente, dormida la semilla de la realización que, si germinara y se pusiera en acción, lo elevaría a niveles que tal vez usted nunca soñó alcanzar. Así como un virtuoso puede arrancar las melodías más hermosas de las cuerdas de su violín, usted puede despertar al genio que yace dormido en su mente y hacer que lo conduzca hacia arriba, hacia cualquier objetivo que desee alcanzar. Abraham Lincoln fue un fracasado en todo lo que intentó, hasta después de haber alcanzado los 40 años. Fue un donadie de ninguna parte, hasta que una gran experiencia entró en su vida y despertó al genio dormido que había en su corazón y en su cerebro, para darle al mundo uno de sus hombres realmente grandes. Esa experiencia estaba combinada con las emociones de la aflicción y el amor. Le aconteció a través de Anne Rutledge, la única mujer a quien amó él realmente. Es sabido que la emoción del amor está ligada al estado de ánimo conocido como la fe. Y esto se debe a que el amor se aproxima mucho
a traducir los impulsos de pensamiento propios en su equivalente espiritual. Durante su labor de investigación, el autor ha descubierto, a partir del análisis de la vida y realizaciones de centenares de hombres de posiciones destacadas, que detrás de casi cada uno de ellos existía la influencia del amor de una mujer. Si quiere pruebas del poder de la fe, examine las realizaciones de los hombres y mujeres que se han valido de ella. El Nazareno encabeza la lista. La base de la cristiandad es la fe. No importa cuántas personas hayan pervertido o malinterpretado el significado de esta gran fuerza. La esencia de las enseñanzas y de las realizaciones de Cristo, que pueden haberse interpretado como milagros, no son nada más y nada menos que fe. Si hay fenómenos milagrosos, se producen solo a través del estado mental conocido como la fe. Consideremos el poder de la fe como nos lo mostró un hombre bien conocido por toda la humanidad, el Mahatma Gandhi, de la India. En este hombre, el mundo tuvo uno de los ejemplos más sorprendentes de las posibilidades de la fe que conozca la humanidad. Gandhi ostentó más poder potencial que ningún otro de sus contemporáneos, y ello a pesar del hecho de que no contó con ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, tales como dinero, barcos de guerra, soldados, ni material bélico. Gandhi no tenía dinero, ni casa, ni siquiera ropas, pero tenía poder. ¿Cómo lo obtuvo? Lo creó a partir de su comprensión del principio de la fe y mediante su capacidad para trasplantar esa fe al espíritu de 200 millones de personas. Gandhi consiguió la sorprendente proeza de influir en 200 millones de mentes para formar un conglomerado humano que se moviese al unísono como un solo hombre. ¿Qué otra fuerza de este mundo, aparte de la fe, puede lograr tanto? ¿Cómo una idea construyó una fortuna? Debido a la necesidad de la fe y la cooperación del funcionamiento de los negocios de la industria, será tan interesante como provechoso analizar un suceso que nos proporciona un excelente ejemplo para la comprensión del método por el cual los industriales y los hombres de negocios acumulan grandes fortunas al dar antes de intentar recibir. El suceso elegido para este ejemplo data de comienzos del siglo, cuando se estaba formando la United States Steel Corporation, Corporación del Acero de Estados Unidos. A medida que lea la historia, tenga presente esos hechos fundamentales y comprenderá cómo las ideas se han convertido en fortunas inmensas. Si ustedes de los que se han preguntado a menudo cómo se han acumulado las grandes fortunas, esta historia de la creación de la United States Steel Corporation le resultará esclarecedora. Si tiene alguna duda de que los hombres puedan pensar y hacerse ricos, esta historia disipará esa duda, porque usted podrá ver con claridad en la historia de la United States Steel Corporation la aplicación de una porción importante de los principios que describen en este libro. El asombroso relato del poder de una idea ha sido descrito de forma espectacular por John Lowell del Junior World Telegram y la que transcribimos con su cortesía. Un bonito discurso de sobremesa por $1,000 millones. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900, en la que unos 80 miembros de la sociedad financiera se reunieron en el salón de banquetes del University Club en la Quinta Avenida para hacer los honores a un hombre joven del oeste de Estados Unidos, ni media docena de los invitados supuso que estaban a punto de presenciar el episodio más importante de la historia de la industria estadounidense. J. Edward Simmons y Charles Stewart Smith, llenos de gratitud por la pródiga hospitalidad en que Charles M. Schwab les había regalado durante una reciente visita a Pittsburgh, habían organizado la cena para presentar a aquel empresario del acero de 38 años a la ciudad de banqueros del este de Estados Unidos. Pero no esperaban que magnetizara de tal modo la convención. De hecho, le advirtieron, se me tapa aquí tantito. Ay, perdón, es que se me tapa mi.
Espérenme. Porque ya me perdí. Aquí está. Aquí está. De hecho, le advirtieron que los corazones que rellenaban las camisas de New York no reaccionarían a la oratoria y que si no quería aburrir a los Stillman y los Harriman, los Vanderbilt, sería mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de intrascendencias amables, pero nada más. Incluso John Pierpont Morgan, sentado a la derecha de Swab, como indicaba su dignidad imperial, había previsto honrar la mesa con su presencia muy brevemente. Y en lo que se refería a la prensa y al público, todo el asunto presentaba tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni lo mencionaron. De manera que los dos anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales 7 u 8 platos, hubo poca conversación y versará sobre lo que versase fue parca y discreta. Aunque algunos de los banqueros y agentes de bolsa habían visto antes en Schwab, cuya carrera había florecido en los bancos de Monongahela, ninguno lo conocía bien. Pero antes de que la velada acabara, ellos y Money Master Morgan quedarían admirados y un bebé de $1,000,000,000 de la United States Corporation nacería ahí. Quizás sea una lástima para la historia que no se haya hecho ninguna grabación del discurso de Charlie Schwab en aquella cena. Sin embargo, tal vez se tratara de un discurso casero, con incorrecciones gramaticales, pero los perfeccionismos del lenguaje nunca le interesaron a Schwab. Lleno de refranes y compaginado con genio, pero aparte de eso, obtuvo una fuerza y un efecto impresionantes sobre los $5,000,000,000 del capital estimado que los comensales representaban. Cuando terminó y la reunión vibraba todavía con sus palabras, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo al orador a una ventana apartada donde, balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento, hablaron durante horas. La magia de la personalidad de Schwab se había puesto en acción con toda su potencia, pero lo más importante y perdurable del programa detallado y explícito que presentó para el engrandecimiento del acero, muchos hombres habían tratado de interesar a Morgan en montar juntos un trozo del acero, imitando de los patrones de las empresas de galletas, cables y flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John W. Gates, el apostador, lo había urgido a hacerlo, pero Morgan no había confiado en él. Los hermanos Moore, Bill y Jim, mayoristas de Chicago que habían funcionado una fosforera y una corporación de galletitas, habían tratado de convencerlo, fracasando en su intento. Elbert H. Garry, el sacrosanto abogado del Estado, quiso atraerlo a su terreno, mas no llegó a ser lo bastante grande como para impresionarlo. Hasta que la elocuencia de Schwab elevó a J. P. Morgan a las alturas desde donde pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que se hubiera concebido nunca. La idea era considerada un delirante sueño de espectaculares ingenios. El magnetismo financiero que hace una generación empezó a atraer miles de compañías pequeñas y a veces ineficazmente dirigidas a combinaciones más grandes y competitivas, se ha vuelto operativo en todo el mundo del acero. Gracias a los artilugios de aquel jovial pirata de los negocios, John W. Gates, este había formado ya la American Steel and Wire Company con una cadena de pequeñas empresas y junto con Morgan había creado la Federal Steel Company. En pocas palabras, Cincino está empezando a comprar muchas compañías y podemos llegar a esta gran compañía de acero que es la American Steel Company Corporation. Pero al lado del gigantesco Trust Vertical de Andrew Carnegie, dirigido por sus 53 accionistas, esas otras combinaciones resultaban insignificantes. Podrían combinarse como mejor les pareciese, pero ni todas juntas harían mella en la organización de Carnegie y Morgan lo sabía.
El viejo escocés excéntrico también lo sabía. Desde las majestuosas alturas de Esquivo Castle había visto, primero divertido y luego con resentimiento, los intentos de las pequeñas compañías de Morgan entrometiéndose en sus negocios. Cuando esos intentos se tornaron demasiado importantes, el mal genio de Carnegie se convirtió en ira y en deseos de venganza. Decidió duplicar cada fábrica suya por cada una de sus rivales, por cada una de que sus rivales poseyeran. Hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, flejes ni planchas. En cambio, se contentaba con venderle el acero en bruto a esas compañías y las dejaba que trabajaran en la especialización que quisieran. Ahora, con Swab como jefe y lugarteniente capaz, planeaba arrinconar a sus enemigos contra la pared. Así fue como Morgan vio la solución a su problema. Ay, perdón, es que me pierdo, no sé por qué me pierdo cuando le muevo. Así como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en el discurso de Charles M. Schwab, un trust sin Carnegie, el gigante no sería ningún trust, sino un pastel de ciruelas sin ciruelas. El discurso de Schwab de aquella noche del 12 de diciembre de 1900 aportó la sugerencia, que no la solicitud de que el vasto imperio Carnegie podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro mundial del acero, de reorganización en aras de la eficiencia, de especialización de hacerse de compañías improductivas, de la concentración del esfuerzo en las propiedades florecientes de ahorros en el tráfico del mineral bruto, de los departamentos. Perdón, es que no sé qué le pasa ahora a mi computadora. Que me pierdo. ¿Ustedes sí están viendo bien mi pantalla? Sí, se ve bien. Ok, Sí, se ve ok. súper bien. Es que como que algo se me mueve y se me pierde la pantalla. Pero bueno, dice, así acabó la cena en el University Club. Morgan se fue a su casa para pensar en las predicciones del progreso de Schwab. Schwab regresó a Pittsburgh a dirigir el negocio siderúrgico para Andra Carnegie, mientras Gary y todos los demás volvían a sus teletipos para especular anticipándose al próximo movimiento. No tardó en suceder, a Morgan le llevó más o menos una semana dirigir el festín de racionamientos que Schwab lo había puesto delante. Cuando se aseguró de que no iba a sufrir ninguna indigestión financiera, llamó a Schwab y se encontró con un hombre bastante tímido. Al señor Carnegie, le dijo Schwab, quizá no le alegraba mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado coqueteando con el emperador de Wall Street, el barrio que Carnegie había resuelto no pisar jamás. Entonces John W. Gates, que hacía de intermediario entre Morgan y Schwab, sugirió que si Schwab estuviera casualmente de paso por el Bell Hotel de Filadelfia, Morgan podía coincidir con él en el mismo sitio. Sin embargo, cuando Schwab llegó, Morgan se hallaba enfermo en su casa de New York y presionado por la invitación del hombre mayor, Schwab viajó a Nueva York y se presentó ante la puerta de la biblioteca del financiero. En la actualidad, ciertos historiadores de la economía han expresado la sospecha de que esta historia, desde el principio al fin, fue planificado por Andrew Carnegie, que la cena en honor a Schwab, el célebre discurso, la reunión del domingo por la noche entre Schwab y el rey del dinero, fueron sucesos que el sagaz escocés había preparado de antemano. La verdad es que precisamente todo lo contrario. Cuando Schwab fue llamado a cerrar el trato, ni siquiera sabía si el jefecito, como llamaba Andrew, prestaría atención a una oferta de vender, en particular a un grupo de hombres a quienes Andrew consideraba dotados de algo menos que la beatitud. Pero Schwab acudió a la reunión con 6 hojas escritas de su puño y letra, llenas de datos que, según él, representaban el valor físico y potencial de rendimiento de cada compañía metalúrgica que él consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. 4 hombres sopesaron esos esquemas durante toda la noche.
El jefe, por supuesto, era Morgan, firme en su credo del derecho divino del dinero. Con él estaba su socio aristocrático, Robert Bacon, un erudito y un caballero. El tercero era John W. Gates, a quien Morgan tachaba de apostador y utilizaba como herramienta. El cuarto era Schwab, que sabía más sobre el proceso de elaborar y vender acero que cualquier grupo de hombres de su época. A lo largo de aquella conferencia, los esquemas del hombre de Pittsburgh no se cuestionaron nunca. Si él decía que una compañía valía tanto, así era y punto. También insistió en incluir en la combinación solo las empresas que él tenía nominadas. Había concebido una corporación sin dobleces, donde ni siquiera quedaba lugar para satisfacer la codicia de amigos que deseaban descargar sus compañías sobre los anchos hombros de Morgan. Al amanecer se puso de pie y se desperezó. Solo quedaba una pregunta pendiente. ¿Cree que puede persuadir a Andrew Carnegie de vender? Preguntó. Puedo intentarlo, repuso Schwab. Si usted consigue que venda, me comprometeré en todo este asunto, aseguró Morgan. Hasta allí todo iba bien. ¿Pero vendería Carnegie? ¿Cuánto pediría? Schwab pensaba en unos 320 millones de dólares. ¿Cómo se efectuaría el pago? ¿En acciones ordinarias o preferentes? ¿En bonos? ¿En efectivo? Nadie podía reunir 320 millones de dólares en efectivo. En enero acudieron a un partido de golf en los helados prados de St. Andrews, en Winchester. Andrew envolvió en jerseys bien abrigado y Charlie conversando sus trivialidades, para ejercitar el buen humor, pero no se pronunció ni una palabra sobre negocios hasta que la pareja se sentó en la cálida sala de la cabaña de Carnegie que poseía cerca de ahí. Entonces, con el mismo poder de convicción con que se había hipnotizado a 80 millonarios en el University Club, Schwab dejó caer rutilantes promesas de retiro y comodidad. De los innumerables millones que satisfarían los caprichos sociales del viejo escocés. Carnegie estuvo de acuerdo, escribió algo en un trozo de papel y dijo, muy bien, venderemos por ese precio. La cifra era de 400 millones de dólares y surgió a partir de los 320 millones que Schwab había previsto como precio básico, añadiéndole 80 millones para recuperar el valor aumentado sobre el capital previsto durante los últimos 2 años. Más tarde, en la cubierta de un transatlántico, el escocés que le decía arrepentido a Morgan, ojalá te hubiera pedido 100 millones más. Si me los hubieras pedido, te los hubiese pagado, le respondió Morgan aimadamente. Hubo cierto alboroto, por supuesto. Un corresponsal británico envió un cable diciendo que el mundo del acero extranjero estaba aterrado ante la gigantesca corporación del presidente Handley. De Yale declaró que a menos que se le regulasen los trusts, el país tendría un emperador. Los trusts son como lo que le llaman ahora ay, se me fue la palabra. El know-how, como el que sabe todo. Entonces, todo esto que leí, que está así medio, con tantos nombres, todo esto es que lo que estaban tratando de vender justamente era como lo que hoy le llamamos el know-how, como el conocimiento oculto de la empresa. Eso era lo que le querían vender a este señor realmente. Ajá. El presidente Handley de Yale declaró que a menos que se regulasen los trusts, el país tendría un emperador en Washington durante los próximos 25 años. Pero ese hábil agente de la bolsa, que Kane era, se aplicó a su trabajo de impulsar tan vigorosamente las nuevas acciones hacia el público que todo el exceso de liquidez estimado por algunos en cerca de 600 millones de dólares fue absorbido en un abrir y cerrar de ojos. De manera que Carnegie obtuvo sus millones, el sindicato de Morgan consiguió 62 millones por todos sus problemas y todos los muchachos, desde Gates a Gary, también ganaron millones. Schwab, de 38 años, obtuvo su recompensa. Fue nombrado presidente de la nueva corporación y ostentó el cargo hasta 1930. O sea, pasaron 30 años desde toda esta conversación
Desde toda esta historia que se contó, todo para poder llegar a comprar completamente la empresa en 400 millones de dólares. La riqueza empieza con el pensamiento. Hoy me fui más de liso porque era mucha como toda esta historia que había que leer y no poderla dejar a medias. La impresionante historia del gran negocio que usted acaba de leer es un ejemplo perfecto del método por el cual el deseo puede transmutarse en su equivalente físico. Esa gigantesca organización se creó en la imaginación de un hombre. El plan por el que le proporcionaban a la organización hornos de acero que aportaban su estabilidad financiera se creó en la mente de la misma persona. Su fe, su deseo, su imaginación, su perseverancia fueron los verdaderos ingredientes que conformaron la United States Steel Corporation. Repito, su fe, su deseo, su imaginación y su perseverancia. Aquí está la respuesta que decía Lupita, ¿no? Los hornos y los equipos mecánicos adquiridos por la empresa, después de haber surgido a la existencia legal, fueron incidentales, pero un análisis cuidadoso revelará el hecho de que el valor aumentado de las propiedades adquiridas por la corporación se incrementó en unos 600 millones de dólares por la mera transacción que los consolidaba bajo la misma gerencia. En otras palabras, la idea de Charles M. Schwab, sumada a la fe con la que contagió a J. P. Morgan y a los demás, había dado unos beneficios de unos 600 millones de dólares. No es una suma insignificante para una sola idea. La United States Corporation prosperó hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos, dando empleo a miles de personas, desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrando de ese modo que los 600 millones de beneficio que la idea de Schwab produjo estaban bien merecidos. La riqueza empieza en la forma de un pensamiento. La cantidad está limitada solo por la persona en cuya mente esa idea se pone en movimiento. La fe elimina las limitaciones. Recuerde esto cuando esté listo para negociarle a la vida lo que usted desee como precio por haber pasado por ella. Híjole, lo voy a repetir y hasta lo voy a poner en el chat. Aquí está la respuesta, Lupita y Araceli, de sus preguntas. La fe elimina las limitaciones. Recuerde esto cuando esté listo para negociarle a la vida lo que usted desee como precio por haber pasado por ella. Toda esta historia para llegar a esto, ¿no? Hasta lo voy a... Bueno, ya estaba subrayado. Ya lo había leído, mire, y ni siquiera estaba tan en mi cabeza. Déjenme, le tomo una fotito a esto. Ahorita le voy a pasar esta pregunta a Betty, para que nos la ponga ahí en el chat, porque la verdad es que está... Si en el texto nos perdimos, porque yo sé que era mucha la historia que leí, pero no me quería detener justo porque la finalidad de esa historia era llegar a esto, ¿no? O sea, le decían a Schwab que no hablara mucho, porque iba a aburrir a la gente, que hablaran 30 minutos a lo mucho, y él se expandió, pero ¿qué fue lo que hizo realmente que Morgan atrajera que Schwab atrajera la atención de Morgan? La magia de sus palabras, ¿no? Como dice aquí. Pero más allá de la magia de sus palabras, ¿qué fue? La fe que Schwab había puesto de su imaginación y el deseo de lograr vender toda esa, eh, ay, se me fue la palabra, esa parte intangible de esa empresa tan grande de acero, ¿no? Como ha pasado en muchas empresas. Fue larga la historia, espero que nos haya quedado acomodado, ¿no? Entonces sería también muy padre que hagamos nuevamente ay, gracias ahí a Betty que mandó la foto. Que hagamos una reflexión, como bien dijo la pregunta, Lupita, la voy a retomar, o a ver si alguien me ayuda ahí en el chat, porque no lo sé regresar. Aquí está.
¿Es verdaderamente mi deseo de ser, de hacer, ese punto de partida del que he deseado y desde dónde debo despegar? Lupita, se me hace que leíste todo el capítulo antes de tu pregunta. Pareciera, ¿verdad? Ahí nos dio toda la respuesta. Si no tengo un deseo bien ardiente, como dijo Araceli, si no me aviento a hacerlo, a hacer, ¿no? No vamos a lograrlo. Araceli, compártenos. Déjame te quito el... Ahí está. Ay, perdón, otra vez. Ahí está. Oye, ahorita que leías toda la historia, que sí tiene mucha información que me tendría que devolver 10 veces para volverlo a entender, pero me venía mucho a la mente Orián y Pepe, y Pepe Celaya, porque dice al final de tu historia que no nada más ellos ganaron, ganaron los abogados, ganaron hasta los mismos empleados o los de abajo que empezaron a trabajar en Ujú. la fábrica y a tener sus ingresos, todos los que tuvieron ingresos con esta transacción de SWAT. Me encantó porque en una de las partes que dijiste que a él le estaban limitando, no hables mucho, nada más habla como del clima, de cómo estamos y de todo eso, cosas triviales creo que dijiste, Ajá. ¿verdad? Y él con palabras sencillas fue metiendo toda la idea que él tenía. Me venía a la mente mucho Pepe porque Pepe con palabras muy sencillas se sienta en las mesas de allá de los grandes líderes, ¿verdad? Para traernos promociones a los de México, a los de Latinoamérica, a los que él liderea y mentorea, ¿verdad? Y se sienta con Orion y con los grandes líderes para atraer como esa compra que hizo SWAT a esta gran empresa, esa venta que les hizo de esa creencia. Y no tenía nada, nada más era algo que traía aquí adentro, su idea, su... Y qué padre, qué bonito. Sí, ahí está toda nuestra historia. Ah. ¿Alguien más quiere compartir esas preguntas que pusimos en el chat? ¿Alguien le encontró su deseo ardiente, su fe? O si es que no teníamos fe, ¿no? O sea, porque a veces creemos tenerla, pero desde nuestra creencia religiosa a veces o desde nuestra creencia filosófica. Pero aquí el libro nos habla de esa fe, incluso hasta nivel, pues neurológico, poniéndolo en una palabra más fría, ¿no? ¿Alguien quiere compartir con qué se queda de toda esta lectura? ¿Quién levanta su mano? Anímense. Gloria. A ver, aquí te veo, Gloria. A ver, Gloria, quita tu control. Tu micro, ahí está. Ya. Hola, perdón que no abra mi cámara, No te este, preocupes, Gloria. pero estaba muy atenta aquí. La verdad es que me quedo precisamente el mantener siempre la fe y creer que van a suceder las cosas. Posiblemente todavía no lleguemos a ese punto donde todo el trabajo y la constancia se vuelva una magia. El detalle es que hoy en día queremos que las cosas sucedan rápido y ya. Y pues la vida no es así. La vida hay que ir disfrutando cada proceso, cada paso que damos para precisamente llegar a ese momento donde queremos. Porque si vamos rápido, pues no llegamos a ese punto porque no vivimos todo este proceso. Es como, y lo han mencionado en muchas ocasiones, es irnos puliendo precisamente para llegar a ser esos diamantes que queremos ser. Entonces, pero es necesario el proceso. Simplemente no hay que perder la fe que vamos a hacer ese diamante hermoso, este, que florecerá y tendrá pues todo con facilidad, gozo y gloria, dice. Así es, Gloria. Muchas gracias, Gloria. Tal cual como dice el último texto, ¿no? Cuando ya esté listo para negociar con todo lo que tengo que vivir antes de llegar al éxito prácticamente. Zoe, a ver, déjame te quito el... A ver, ahí está, ya está. Ahí Ya ahí está. estoy, ya. Rápidamente, más que quedarme con esa pregunta de si te tenemos fe o no, que me queda claro que habemos a lo mejor a quienes nos falta un poquito más de fe,
pero que ahí está, solo hace falta alimentarla. En toda la lectura yo fui yéndome con todas las similitudes de en dónde estamos parados. Y estamos parados en ese camino de compartir la fe de los fundadores de Cincino, porque ellos dos tienen una fe inquebrantable. Y escuchando la lectura, en el que fueron haciéndose, fueron comprando, fueron adquiriendo, fueron negociando, pues estamos en ese mismo camino y vamos a llegar al punto de ser la potencia en esta industria de la salud. Entonces, eso me hizo reflexionar y pensar que no tenemos por qué temer, no tenemos por qué desconfiar de que estamos en el mejor lugar, pero que estamos en el mejor momento. Yo creo que eso es lo más maravilloso y de que esa fe que tenemos, pues que simplemente volteemos hacia esos fundadores, hacia esos líderes que tenemos, hacia la fe que en un momento también Pepe tuvo y dijo, voy con todo y me traigo Cincino a México, porque él tuvo esa fe, él tuvo esa creencia que a nadie lo hizo titubear. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Si copiamos tantas cosas, ¿por qué no copiar también, no? Tener esa fe. Entonces, la lectura, más allá de que a mí me haya provocado hacia adentro, fue las similitudes de que la gente cuando tiene una visión y cuando sabe que está en lo cierto, repiten los mismos pasos hacia el éxito. O sea, hay cosas que son inamovibles para el universo. Entonces, estamos en el camino correcto y la lectura, a pesar de que no hubo, como tú bien lo decías, esa interacción, si le pusimos atención, estuvo enriquecedora totalmente. Entonces, yo me quedo con eso, con que mi propósito es Gracias. de esa fe, pues la tenemos ahí en grandes ejemplos y no tenemos que desconfiar y seguir adelante. ¿Va? Gracias, Zoe, gracias. Le voy a dar la palabra a Lupita, pero algo que dijo Zoe es bien cierto y para mí es lo enriquecedor de un taller de lectura. Este capítulo que era como tan denso en el sentido de que iba solamente relatando la historia de Swap y todo eso, muchas veces yo era de esas personas que me aburría y me iba al final. Era lo que les decía, a veces agarraba el libro y decía, ay, no, esto ya me atoré. Y eso es lo padre de poderlo estar leyendo aquí. O sea, a mí me hace comprometerme a leerlo y les hace comprometerse a escucharlo, porque de otra forma muchas veces ahí nos quedamos atorados en las lecturas, cuando se vuelve un poco tedioso, digamos, pero esto lo que dijo Zoe está, y toda esa analogía que fue haciendo, completamente de acuerdo. Lupita, te doy la palabra para ir cerrando, porque le quiero dar la palabra a Betty antes de irnos. Ok, yo nomás para agregar la importancia de la fe, ¿no? La fe que no nomás es creerle a ese Dios que nos hizo esa imagen y semejanza y nos dio la potencial el poder de poder lograr lo que soñamos. Y si el sueño es el servir, es para dar lo mejor de uno, yo creo que ya lo tenemos hecho, ¿verdad? Es nomás creerle a ese Dios que lo hizo para eso, dándole la gloria a Él, por supuesto. Si es para servir a los demás, si es para dar amor a los demás, si es para ayudar a los demás, no a nosotros mismos, como siempre nos los ha dicho Pepe, también me encanta porque con su testimonio nos está enseñando, ¿verdad? Nos está enseñando qué pasos a seguir. Entonces, pues Dios no se equivoca, hay que creerle. Él ya lo hizo con nosotros y hay que seguir la línea, ¿ok? Así es. Pues, Gracias, que Dios Lupita. te bendiga. Gracias. Y bueno, pues le voy a dar la palabra a nuestra líder Emi, que seguramente algo nos irá a compartir en esas experiencias que han tenido también ahorita con Betty, con lo que han vivido en el retiro y en el libro. Emi, a ver, déjame ajustar. Ahí está, Emi, ahí está. Hola, hola, ¿cómo están? Perdón, Gracias. pero estoy terminándome de bañar. Estaba escuchando. Estoy cambiándome aquí, corre y corre que tengo una junta. Pero bueno, me encantó lo que leímos. Fíjense que yo hasta difiero. Creo que toda esa historia es una gran enseñanza, que leerla, que escucharla nos abre la mente.
nos abre nuestras capacidades de soñar y de poner la confianza en lo que soñamos. Entonces, creo que fue buenísimo, que la lectura fue muy enriquecedora. Y bueno, este tema de la fe es maravilloso porque, miren, ayer escuchábamos, bueno, antier, ya no sé ni qué día, a Orián ahí en la reunión que tuvimos, y él habla pues desde sus inicios y cómo él nada lo detuvo, ni nadie, ni ningún comentario, ni alguien que quisiera decir, ay, ¿para qué estás metiendo ahí tu dinero? O ya quebraste una vez, no sigas intentándolo, ¿no? Nada lo detuvo, él siguió adelante porque justo él tiene junto con Hilda una fe inquebrantable en lo que está haciendo, ¿no? Y cuando tú tienes esa fe y esa confianza, nada te detiene, tus oídos no prestan atención a lo que no construye y, y te enfocas y estás en las acciones de lo que hay que hacer, porque al final, pues la fe solita no nos lleva a tener el resultado. Lo que nos lleva a tener el resultado es estar en las acciones, es estar en esas actividades que sabemos que nos llevan a tener un gran resultado. Y bueno, habíamos dicho en desarrollo personal que que Dios nos dice que si tienes la fe de un grano de mostaza, puedes mover las montañas de nuestro planeta. Pues imagínense de qué tamaño es nuestra fe que no lo movemos, que no las movemos aún, ¿no? Entonces, si tú tienes fe en Dios, si tú tienes fe en ti, si tú tienes fe en el producto, si tú tienes fe en tu equipo, en tus socios, en tus líderes, ¿ok? Entonces tú vas a tener un gran resultado. Y si estás en la acción, ¿no? O sea, él tuvo la fe y fue y habló con las personas y a pesar de que lo amedrentaron y le dijeron que hablara poquito, que no los aburriera, que no los enfadara, él a la hora que conectó se dio cuenta lo que necesitaba hacer. Todos tenemos esa grandeza dentro. A la hora que tú estás presentando el negocio, a la hora que tú conectas y tú tienes claro qué hacer. Y si tienes el sistema en tu mente, vas a ver que el sistema va a salir como de manera natural, como una acción inmediata, natural, que, que te va a llevar a tener el resultado, ¿no? Que estás buscando. Y si tienes un sueño grande al cual no estás dispuesto a renunciar, porque yo lo que me he encontrado de este negocio es que hay muchísima gente que con la mano en la cintura renuncia a su sueño, que con la mano en la cintura dice, bueno, ya no lo hice esta semana, ay, bueno, ya no lo conseguí este mes, ay, bueno, este año ya no lo trabajé, vamos a ver qué pasa el que sigue, ¿no? Y luego el sueño se va cambiando, se va haciendo chiquito, se va modificando para que vaya siendo alcanzable para mi bolsillo, para mi mente, para mis sentimientos. Pero nos enseñó algo increíble, Orián, ahora que estuvimos allá, nos enseñó algo padrísimo, porque él nos decía que nuestros ojos perciben no sé cuántos millones de bits por segundo y nuestro cerebro solo puede procesar 40 bits. Entonces, todo el resto, toda la diferencia, la dejamos para irla procesando durante el día. Y si tú eso lo sesgas con opiniones y sentimientos negativos y creencias negativas y demás, pues entonces tú vas a acabar pensando que está mal, que no tienes la razón. Pero si tú lo sesgas con pensamientos positivos, con una fe inquebrantable, con una acción en lo que debes hacer, pues también vas a acabar teniendo el resultado. Es una decisión entonces, ¿no? Así es que está padrísimo. Fue un gran ejemplo de cómo el que decide desde la confianza, desde la fe, desde el amor, tiene resultados increíbles y nosotros merecemos tener resultados increíbles porque hacemos algo maravilloso. Así es que hagámoslo con esa fe inquebrantable, con ese amor absoluto y esa confianza que todo lo que está puesto y tenemos alrededor es para llevarnos a buen puerto.
a lograr nuestros sueños y hacerlos realidad. ¿Ok? Y ya les platicaremos eso de los beats porque merece una clase sola. Se los vamos a armar y se los vamos a dar. Y les mando un abrazo a todos y muchísimas gracias, Carla. Como siempre, increíble la lectura. Gracias, Emi, gracias a ti. Pues muchas gracias a todos. No sé si Betty quieras compartir algo antes de irnos para cerrar. Ya nos pasamos, pero bueno, aquí estamos, no nos hemos ido. Súper bien, súper bien. No, es que ya muchas de estas cosas las hemos ido trabajando, obviamente, en desarrollo personal. A mí lo de la autosugestión, yo creo que es algo que debemos profundizar más, porque pues sí, ahí está claro, pero no, sí, o sea, hay que profundizar en esa parte un poquito más, porque la autosugestión es lo que te ayuda a generar tu nueva identidad y en últimas es lo que nosotros estamos haciendo acá y es como nuestra lucha, ¿sí? Es nuestra lucha, Ujú. lo dijo él, claro, el problema de nosotros está en que no creemos en nosotros. Todo está hecho, el problema es que no creemos en nosotros, es el principal obstáculo que nosotros tenemos que empezar a enfrentar. Y una de las herramientas, digamos así, más poderosas es el de la autosugestión. Sí, la autosugestión y esa nueva identidad. ¿Quién es que yo quiero llegar a ser? Y por eso Es, nosotros empezamos a modelarnos, ¿sí? Nosotros empezamos a modelarlos con nuestros líderes, con nuestros mentores, con las personas que nos rodeamos, con nuestra asociación. Ahorita, espero ver a muchos de acá ahorita en el campamento, pero es una herramienta poderosa lo que son los seminarios, lo que son estos campamentos, lo que son las convenciones, precisamente por esa parte de la asociación, porque con esta asociación que nosotros tenemos con estas personas es lo que nos ayuda a que nosotros vamos generando pues esa nueva identidad que queremos. ¿Va? Entonces sí hay que ponerle un poquito como más de cuidado ahí y va enlazado también con la fe, ¿sí? Porque esa fe que nos da, dámele lo que nosotros practiquemos, no en la parte religiosa, sino en la espiritualidad, pues esa fe también nos ayuda a que nosotros podamos creer en nosotros mismos, ¿sí? Eso es también base de eso. Entonces ahí creería yo que debemos de enfocarnos un poquito más y que sea una de las cosas que vamos a trabajar en esta semana hasta que nos volvamos a ver en la próxima. así ¿Va? es, gracias. Hay que sugestionarnos, ¿no? A quién, como bien, ahí lo puse en el chat, sugestionarme a quién quiero llegar a ser. Así que esa es nuestra tarea. Y repetir quizá y repasar las claves de la autoconfianza, ¿no? Porque ahí podemos ir escribiendo justo y agregarlo a la cartita esa de las 6 claves donde pusimos cuánto queremos generar y todo eso. Entonces ya llevamos prácticamente ahí 2 escritos pendientes, ¿sale? Sí. Y la autoconfianza y la autoimagen, porque una cosa es lo que uno quiere llegar a ser y realmente cómo se está viendo. Entonces Claro. también hay que analizar esa parte, porque a veces lo decía, el mensaje que le está llegando al cerebro puede ir distorsionado entre Ujú, el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos y y lo que queremos llegar a ser. claro. Entonces, es ahí donde necesitamos ahorita poner los esfuerzos. En esa reflexión, bien lo decías al principio, escribir. Cuando estamos escribiendo nos damos cuenta de realmente cuáles son incluso nuestras propias carencias, ¿va? Entonces, sí hagamos que esto sea más activo, ¿sí? Ponerle la acción, como dice Emi, o sea, es muy linda la lectura, lo está haciendo Carla de una manera súper linda porque va en un proceso de poderlo asimilar. Sí, no es como la lectura corrida y el querer avanzar en el libro, no, se está asimilando muchísimo, entonces sí irlo nosotros como, pues como tomando esas referencias e irlas implementando en nuestro día a día, eso es como el llamado, ¿ah? Y Gracias. gracias, mi Carlos, porque lo haces espectacular. No, gracias, con gusto. Pues gracias. Y América también aquí ha estado escribiendo. Dice, nuestro proceso es cuestionado, nuestro proceso y cómo lo desarrollamos. Exacto. Gracias a ti también, América. Pues gracias a todos.
Que tengamos bonita tarde y espero a conocer a muchos en persona este fin de semana. Por ahí nos vemos y a los que no, para la otra. Nos vamos a conocer en algún momento. Gracias y que tengan bonita tarde. Bye, todos.